Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidenta. Compañeros, primero recordar cuál fue la propuesta que originó la reforma que hoy estamos discutiendo. La Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria, ya había señalado la vicepresidenta de la comisión, adolecía de algunas fallas que imposibilitaron que la conferencia pueda articular y desarrollar su trabajo. En ese sentido, se planteó la reforma para establecer un cambio en los plazos y en los tiempos que, si hacemos cuenta, ya resultaban vencidos frente al trabajo que todavía no había podido desarrollar la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Así se plantea la reforma e inicialmente era el único tema que iba a discutirse. Sin embargo, hemos hecho algunas precisiones que consideramos, además, de acuerdo al criterio de no solamente los integrantes de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, sino también de los mismos integrantes de la conferencia, y de paso agradezco la ayuda que sobre todo sugirieron los asambleístas Marco Murillo, Jerónimo Yantalema, el asambleísta Pedro de la Cruz, quien propuso la ley. Hemos establecido entonces y definido algunos puntos que merecían ser precisados. Estos puntos, además, en un trabajo permanente, casi semanal, con los integrantes de la conferencia, para poder llegar a un acuerdo y de la manera más sana establecer cuáles eran las reformas que iban a posibilitar el desarrollo de su trabajo. Cuando hoy establecemos la adscripción de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, no fue un tema que no se haya discutido y largamente, con beneficios y también con puntos en contra, si es que manteníamos la adscripción de la conferencia al MAGAP, al Ministerio de Agricultura. También se planteó la posibilidad de que la conferencia pueda ser adscrita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué se mantuvo adscrita o por qué se mantiene al mismo MAGAP? Porque si es que llevamos a la conferencia al quinto poder, al Consejo de Participación Ciudadana, pues estábamos de alguna manera reconociendo que el Consejo de Participación primero los elige y después los tiene adscritos, después los controla. Entonces, la manera más sana de mantener una adscripción al margen de esta posibilidad de nombrar y al mismo tiempo tenerles adscritos era dentro del MAGAP, del Ministerio de Agricultura, que además es como hoy está la conferencia, ¿sí? ¿Y por qué? También hay otro razonamiento. Es verdad, la conferencia se constituye como un organismo en donde la participación ciudadana se garantiza, en donde son los representantes de la sociedad civil, de la ciudadanía, que ha discutido, que ha debatido temas de soberanía alimentaria, pues están allí desde su posición y desde su participación de ciudadanos. Pero al mismo tiempo, si lo que queremos es garantizar que esta conferencia pueda funcionar, pueda tener su presupuesto y pueda manejar de manera autónoma todas las acciones que tiene que desarrollar, la única manera de reconocer aquello es adscribiendo a la organización o a la conferencia a un organismo, en este caso como el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué no hemos incluido dentro de los integrantes de la conferencia a un representante de los grandes productores? Este es un tema central. La Conferencia de Soberanía Alimentaria trata de resarcir aquello que tradicionalmente fue discriminado en este país. Trata de resarcir entonces a los grupos campesinos, a los pequeños, a los medianos productores, a los pequeños y medianos ganaderos, a los pequeños y medianos productores, en definitiva, que necesitan una representación mucho más amplia en una conferencia de soberanía alimentaria que la que probablemente necesitan los grandes productores. Los grandes productores tienen inclusive un mercado internacional y llegan a él a través de los ministerios encargados para el efecto. De manera que aquí, y eso lo discutimos y eso fue observado dentro de nuestra comisión, no hace falta, rompe la naturaleza de la soberanía alimentaria el establecer, por ejemplo, un representante de los grandes productores, del sector camaronero, del sector bananero, que tienen su representación, pero en otras instancias que no son las de la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Cuando además establecemos el tema de la iniciativa legislativa, y este era un punto en el que probablemente había fallas de comunicación y también, pero erróneas concepciones de las atribuciones que tiene la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Colegas, ¿por qué establecemos que las propuestas de la Conferencia de Soberanía Alimentaria lleguen a la Asamblea a través del Ejecutivo o a través del Ministerio del ramo correspondiente? La Conferencia de Soberanía Alimentaria per se no tiene iniciativa legislativa.
Otra cosa, y muy diferente, es que puedan reunir el 0.25% de las firmas que se requieren para presentar como parte de la ciudadanía, que siguen siendo, por supuesto, como nosotros seguimos siendo, y podríamos en ese sentido plantear una reforma o tener la iniciativa legislativa que, de acuerdo a la recolección de firmas, establece la Constitución. Pero la conferencia por sí sola no tiene iniciativa legislativa como tiene, por ejemplo, naturalmente, y es nuestra atribución, la función legislativa, o como la tiene el presidente de la República cuando envía sus proyectos de ley, o cuando la tienen los organismos de control, cada uno en el ámbito de su competencia para presentar una ley. Esa es una definición, la posibilidad de que la conferencia actúe como parte de la ciudadanía, reuniendo las firmas que se requieren y así presentando una propuesta, puede hacerlo con o sin esta reforma. Es decir, no es necesario hoy reformar la ley para garantizar que la conferencia puede tener esa iniciativa si es que reúne las firmas que la Constitución exige. Pero directamente acá no pueden ser presentadas las leyes porque eso simularía una iniciativa legislativa que no es constitucional. Hemos conversado también entre los integrantes de la comisión, vamos a aclarar algunos temas y en eso la compañera ponente está de acuerdo, en lo relacionado con los tiempos que hemos establecido. Hemos hecho ya cuentas, los 2 años como máximo que tiene la conferencia para presentar, más el tiempo que demora el presidente o el ejecutivo en enviar los proyectos, estamos hablando otra vez de casi 4 años que no se compadece con la necesidad de reformar urgentemente y de plantear nuevas propuestas para todo el tema que significó en la Constitución y en la de enorme importancia e innovación, como es el tema de la soberanía alimentaria. En eso estamos ya haciendo la modificación, creo que además está lista y la compañera ponente les dará a conocer. También es necesario reconocer y recopilar algunas de las precisiones, las que ha hecho el asambleísta Paco Moncayo, algunos temas muy puntuales en donde sé también que la vicepresidenta y el ponente está incorporando dentro de las observaciones y también probablemente en el tema de si derogamos o no un decreto ejecutivo, una tesis dice que en atención a la jerarquía podríamos derogar todo lo que sea de inferior jerarquía que una ley. Pero por otro lado también está la tesis del asambleísta Paco Moncayo de que solamente le correspondería al Ejecutivo, que es de quien salió, de quien emanó el decreto, ¿no? Entonces, ese tema probablemente no hace falta que lo mencionemos, probablemente el decreto ejecutivo quedaría tácitamente derogado en cuanto se oponga a la ley que es jerárquicamente superior y que diría o determinaría diferentes condiciones que las que supone el decreto. Esas puntualizaciones, compañeros, creo que además es importante siempre reconocer que fue un largo debate, una ley pequeña, pero un largo y minucioso debate, en donde se consiguió lograr algunos acuerdos con la seguridad y con la sinceridad de que es para que la Conferencia de Soberanía Alimentaria logre caminar mejor, esto que no pudo hacer por falta o por deficiencia normativa. Gracias, presidenta.